La porción que vamos a leer hoy es el verso 1, 12 al 26, Hechos 1, 12 al 26. Y vamos a ver una escena con un grupo variado de personas. No menciona a niños, pero la mayoría de los estudiosos sugieren que pudieron haber adultos. Recordemos que para este entonces los discípulos muchos de ellos son adolescentes, en el sentido de que tienen 18, 19 años. Los discípulos 20 años, son jovencitos los discípulos. Los solemos pensar como jóvenes ya adultos, pero los discípulos había una edad variada. Juan quizá era el más pequeño, el apóstol Juan. Y vamos a ver una escena donde hay un grupo diverso de personas, hombres, mujeres, están los apóstoles, están más discípulos, está la familia de sangre de Jesús, la familia terrenal. Recordemos que los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta después de la resurrección, y es entendible humanamente, ¿no es cierto? Si nuestro hermano de carne, de sangre nos dice que él es hijo de Dios, que él es el Mesías, tendría que resucitar para creerle. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Está María participando en la asamblea y todos están adorando y orando. Y el centro de su comunión es el Señor Jesús. Hace 40 días que convivieron con Él, hace 8 días que convivieron con Él, y están reunidos siguiendo las instrucciones que Él les dio. Ahora, resultó ser cierto que Jesús era el Mesías. Los discípulos lo ven ascender. Ellos tienen el concepto de que puede ser, de que era un Mesías político lo que ellos esperaban. Entonces, si hay un momento para que surjan las divisiones, es ahí. El líder se fue y quedó una gran asamblea, 120 personas. ¿Quién va a ser quién? La familia de Jesús pudieron decir, los hermanos de Jesús, ya una vez que resucitaron, pudieron decir, bueno, nosotros somos su familia, así que a nosotros nos corresponde acá tomar las direcciones. Y pudieron acusar a Pedro. Pedro, tú lo traicionaste, no te olvides, Pedro, que tú lo negaste. Pedro pudo decir, no, Juan fue el que me llevó. Por Juan llegué a la plaza, y él entró, pero yo me quedé afuera. Juan tiene la culpa. Juan puede decir, no, pues yo fui el favorito de Jesús, yo era el que más convivía con él, y fui el único que permanecí al pie de la cruz, pudo decir Juan. Es más, el Señor Jesús me encomendó a mí, a su mamá. Cada uno pudo haber intentado jalar, ¿cómo le dicen? Agua para su molino. Cada uno de ellos pudo intentar obtener algún tipo de ventaja, pero no fue así. No vemos nada de eso. Estaban unidos, la clase de unidad que queremos en Casa de Fe, y la clase de unidad que debe existir entre los cristianos de hoy en día. Están unidos, saben que tienen una misión, tienen un llamado inmenso, no dimensionan a cabalidad, pero saben que es un llamado inmenso. Entonces lo mejor que pueden hacer es están unidos, necesitan confiar uno en el otro, saben que no pueden hacer el trabajo solos, así que es tiempo de orar. Hay una buena enseñanza antes de cualquier ministerio, antes de cualquier plan, antes de cualquier actividad. Es bueno orar, estar preparados para la obra que van a realizar. Y la oración llegó a ser parte importante en el ministerio de todos los apóstoles. Estaban orando. Esteban, el primer mártir, dice la palabra que él, elevando los ojos al cielo, oró mientras lo martirizaban. Estaba orando. Pedro y Juan en el templo oraban por los enfermos. Saulo de Tarso, una vez que tiene un encuentro con el Señor, después de su conversión, se pone a orar. Pedro ora antes de resucitar a Dorcas. Un hombre llamado Cornelio, que no es judío, está orando a Dios y le dice, Señor, yo quiero saber más de ti. ¿Cómo puedo ser salvo? Pedro estaba orando cuando el Señor le dice, el Espíritu le dice, tú vas a ir y vas a hablar con Cornelio. Fue orar, 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 orar. Es ahí donde tomamos la historia. Hechos 1, verso 12. ¿Después de qué? ¿Qué vimos la semana pasada? Después de la ascensión de Jesús, después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia, a un día de reposo, dice unas versiones.
Los judíos en día Sabbat no caminaban más de cierta distancia, y la distancia permitida para caminar era desde la aldea o la cabaña, la choza más alejada de la orilla del pueblo al centro del templo. La distancia que se recorriera, esa era la distancia permitida caminar. De los Montes de los Olivos al templo sería un kilómetro, unos 2000 pasos. En el Monte de los Olivos, ahí fue su ascensión, pero en el Monte de los Olivos también fue su sufrimiento. Ahí fue donde él lloró lágrimas como de sangre. Jerusalén fue testigo de su humillación ahí. Jerusalén sería testigo de su exaltación también ahí. Verso 13. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo. El primer Santiago es hermano de Jesús. Simón el celote porque a Pedro antes se llamaba, era Simón. En griego Jesús le pone Pedro y en arameo es Cefas. Simón el celote, ¿se acuerdan? Los celotes era un grupo paramilitar, eran los grupos violentos que creían que deberían liberarse del yugo romano. Y Judas, hijo de Santiago, para diferenciar de Judas Iscariote. Suben a la habitación, están en una terraza. En esa zona es una zona árida, una zona caliente, y normalmente tenían una terraza. En las habitaciones inferiores eran más pequeñas, en cuartos más pequeños, y quizá era el mismo lugar donde tuvieron la última cena. Hace alusión que ahí se hospedaban. O también pudo ser la casa de María, la mamá de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Subían normalmente por una escalera exterior. Hay un techito y alejado del bullicio de la gente, lugar propicio para orar. Pudo ser un tercer piso, dice Hechos 29. Finalmente, cuando Pablo está predicando, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. O sea, había construcciones, planta baja, segunda planta, y la terraza era considerado el tercer piso. Entran a Jerusalén sin problemas. Están siendo perseguidos, pero milagrosamente Dios los protegió para que pudieran regresar y subir a la habitación para orar. Se dan los nombres de los discípulos. Algunos discípulos era común que se conociera por dos nombres, como Simón Pedro, Simón el celote, Santiago hijo de Alfeo. Así que una vez más, Santiago es hermano de Jesús, Simón son medios hermanos de Jesús, y que antes no habían creído en él, pero ahora los vemos de pronto entre el liderazgo. Se menciona entre el liderazgo de los que participan del círculo íntimo de los discípulos. Los hermanos de Jesús creyeron hasta después de la resurrección. Dice Juan 7:5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Después de la resurrección aparece su hermano Santiago como un líder. Primera de Corintios 15:7 dice, luego lo vio Santiago, que es Santiago, su medio hermano, y después lo vieron los apóstoles. Eventualmente Santiago, hermano de Jesús, es quien más destacará, es quien más va a sobresalir de entre todo el liderazgo que queda después de Jesús. Cuando Pablo está viajando y tiene una controversia, decide regresar a Jerusalén y busca platicar con Santiago para aclarar. Santiago es el autor de la carta de Santiago que está en la palabra. Hechos 1:14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Siguen la instrucción y oran pidiendo el regalo prometido. Y aquí es la última mención de María, la madre de Jesús. Hay, según la tradición de la religión tradicional, la ascensión de María, pero bíblicamente no hay ningún registro histórico que fundamente la asunción de María, incluso ni en la tradición. Sin embargo, la leemos en un lugar de honor, en una posición especial. Cuando el ángel la visita, cuando Simeón da la profecía, el anciano que
que abraza a Jesús cuando era bebé, le dice que su corazón iba a ser traspasado, el corazón de María. Y aquí la vemos. Entonces, como el Congreso fue resiliente, María efectivamente vio a su hijo ser puesto en la cruz, ve a su hijo ser ensangrentado, el rostro desfigurado. Sin embargo, aquí la vemos victoriosa, triunfante, conmovida, me supongo yo, con cántico en su corazón y con la promesa cumplida de que dijeron los ángeles. Están orando constantemente. El pueblo de Dios, creo que debemos ser un pueblo de oración. Y ellos están ante una tarea que va a ser enorme, así que no saben cómo va a ser. Lo mejor que pueden empezar a hacer es precisamente a orar. Y los que oran son los que están en mejor posición para recibir bendiciones espirituales. En ocasiones queremos las bendiciones, pero no queremos el precio de pagar. Y no precio como porque se compre, sino el compromiso, más bien la responsabilidad, la búsqueda de esa intimidad. Queremos los milagros, pero no queremos la disciplina. La llegada del Espíritu Santo no elimina la oración, más bien la vivifica, la alienta. Ahora, Lucas, y aquí es donde vamos a ver lo importante, lo interesante cuando estudiamos los evangelios. Algunas personas dicen hay contradicción en los evangelios, porque algunos dicen una cosa, algunos dicen otra cosa. Lucas dice, referente a esta misma etapa, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Como vimos en Eclesiastés, este es una hipérbole obviamente, ¿no? Pasaban todo el tiempo. No, recuérdense, el judío, y ellos son judíos, tenían 3 horarios durante el día para ir a orar al templo. Entonces ellos en un inicio todavía van a querer conciliar su tradición judía con las nuevas enseñanzas de Jesús. Entonces están en el aposento alto, están unidos en oración. Da la hora de la oración en el templo. Me imagino que bajaban, iban al templo y seguían orando, porque es la hora de la oración. Terminaba el tiempo de oración, regresan a su aposento a convivir, a comer, más adelante lo dice, y a seguir orando. Daba otro tiempo de oración y iban al templo a continuar orando. Entonces no es una contradicción, sino es más bien se complementan los puntos de vista. Están en un estado de orfandad. El líder, el maestro, el Mesías se ha ido. Saben que antes de empezar deben esperar la promesa dada por Jesús, la llegada del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver una comparación. Ellos están esperando la llegada del Espíritu Santo. Nosotros, dice la palabra, que en cuanto creemos en Cristo Jesús como Hijo de Dios y como nuestro Salvador, somos sellados con el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Nosotros tenemos la certeza del Espíritu Santo. Y sin embargo, en ocasiones queremos actuar de forma independiente al Espíritu Santo. Ellos esperan al Espíritu Santo y oran buscando, esperando la llegada de Él. Nosotros, por fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y en ocasiones no queremos orar, ni oramos para las cosas más elementales. Permanecen unidos. La palabra en griego ahí mismamente, es la traducción literal. Están en una misma mente, en un mismo espíritu, unidos en oración. Después del Pentecostés se unen como una gran familia. Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Llega un momento en que los apóstoles no pueden atender todas las cosas y ellos tienen que decidir qué es lo más importante que debemos hacer. Y ellos concluyen en Hechos 6:4. Entonces, nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a 2 cosas solamente. ¿A qué? A la oración y a enseñar la palabra. Entonces los apóstoles tienen que reducir y filtrar dentro de todas las actividades qué es lo más importante, qué es lo principal: la oración
y la predicación. Menciona a María, la mamá de Jesús, y dice, y varias mujeres más. Dentro de las mujeres que siguieron el ministerio de Jesús y que apoyaron a Jesús financieramente, lo sostenían financieramente, está María, mamá de Jesús, está María Magdalena, Juana, Susana, que acompañaron a Jesús y lo sostenían. Dice Lucas 8, 2 y 3. Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Las mujeres estuvieron ahí cuando Jesús fue llevado a la cruz. Las mujeres llevaban las esencias aromáticas para querer ungir el cuerpo de Jesús. Las mujeres dieron las noticias de Jesús de que Jesús había resucitado a los discípulos. Entonces las mujeres desde el principio tuvieron un papel importante en el ministerio de Jesús durante su ministerio, durante su muerte, durante su resurrección, y las vemos una vez más aquí en el aposento alto, en la habitación, orando juntamente con los demás discípulos. Verso 15. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Ha de haber sido una terracita. No sé qué espacio, cuántos metros cuadrados se necesitan para que estén 120 personas en un techo, en una terraza, pero era una terraza grande. Pedro, entonces, era la casa de una persona de recursos. Pedro toma la iniciativa. Pedro se pone de pie y se dirige a ellos. Esta es la primera intervención que se registra de Pedro ya solos, ya sin el Señor Jesús. Y porque toma la palabra, entonces se reconoce como un líder, como un jefe del movimiento que están haciendo. Más adelante Lucas va a hacer una transición. Pedro va a ir desapareciendo y va a ir apareciendo Santiago, el medio hermano de Jesús, como líder. Después Santiago va desapareciendo y aparece aparece Pablo, con quien termina el libro de Hechos. Ahora, este es otro argumento que usa la iglesia tradicional para justificar el papel preponderante de Pedro. Sin embargo, en los escritos, en los evangelios, no hay ninguna base que sostenga la idea que Pedro fue obispo de Jerusalén. En ningún lugar se menciona. Sí fue un líder reconocido hasta que se lo da a Santiago, hermano de Jesús. Tampoco en los escritos bíblicos hay ninguna evidencia de la transferencia apostólica, de que la autoridad haya pasado de Jerusalén a Roma, como algunos quieren sugerir. Es verdad, el cristianismo llegó a Roma, pero no lo llevó Pedro, lo llevó el apóstol Pablo. Y no se registra no hay ningún registro histórico más bien que pruebe que Pedro estuvo en Roma. Y si llegó a estar Pedro en Roma, fue porque ya la iglesia estaba establecida. Entonces no hay documentación histórica que pruebe o que diga que Pedro estuvo en Roma y fue nombrado obispo, que el obispado se transfirió a Roma. No es así. Dentro de los 120 hombres que están, o personas más bien, que están ahí, es de suponer que estaban la mayoría de los 70 discípulos de Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos que fueron su grupo cercano, pero no fueron sus únicos discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos. 12 estuvieron cerca y aún más cerca estuvieron 3. Entonces cuando menciona a los discípulos, no solamente pensemos en los 12, había mucho más. En una ocasión él comisionó a 70 de sus discípulos en una misión. Lucas 10:1 dice: después el Señor escogió a otros 72 discípulos. Entonces no solamente eran 12 son los cercanos. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Leímos entonces en el verso: cuando llegaron y subieron a la habitación de la planta alta donde se hospedaban, estaban los discípulos, Pedro empezó a hablar. Durante esos días,
¿Cuántos días han pasado? Ahora, el Señor Jesús fue crucificado en un día de Pascua. La Pascua es cuando recordaban que habían salido de Egipto y mataban un cordero para celebrar la Pascua. Jesucristo muere en el mismo día de la Pascua, ¿no? Él fue el cordero que se sacrificó en ese día, en la misma fecha. Había otra fiesta que celebraban 50 días después de la Pascua. La fiesta que celebraban 50 días después de la Pascua es el Pentecostés. Lo celebraban desde antes de que Jesús estuviera. La fiesta de las enramadas ya habían pasado. Entonces, ¿cuántos días estuvieron? Jesús muere en la Pascua, está en el sepulcro y resucita al tercer día. Van 3 días. Después dice la Biblia, leímos la semana pasada, que estuvo apareciendo y desapareciendo por ¿cuántos días? ¿Alguien recuerda? 40 días. 40 más 3. Entonces, ¿cuántos? Y el Pentecostés era ¿cuántos días después de la Pascua? 50 días. 43 menos 50 menos 43. 7 días han estado reunidos en oración, van al templo, esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Decíamos que fueron la casa de María, la mamá de Juan Marcos, era una casa grande. Hechos 12:12 dice: cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Entonces pudo ser la casa de Juan Marcos. Han estado orando por 7 días. Verso 16. Pedro se levanta y les dice: hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Ha pasado una transformación enorme en el apóstol Pedro. Pedro aquí ya habla del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ya dice, lo voy a explicar así. En esos 7 días, me imagino yo, Pedro estuvo pensando en todas las cosas que Jesús dijo, la promesa del Espíritu Santo. Pedro no tiene por qué dudar que el Espíritu Santo llegará, porque es una promesa que Jesús dijo. Entonces él está con esa certeza. Los judíos en las actividades, en las reuniones, en la sinagoga, cantaban los salmos. Se saben, la mayoría sabía los primeros 5 libros. Y Pedro empieza a decir: todos los profetas, los salmos. Hay algunos salmos que nosotros conocemos como mesiánicos. Los salmos, entonces, aunque David los escribió, tuvo que ser inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces se acuerda de algunos salmos y dice: este salmo habla de Jesús, este salmo se refiere a Jesús, y este salmo también habla de Judas. Si el Espíritu Santo nos está guiando, todo lo que hemos estudiado de los salmos, de los libros de sabiduría, tienen que tener alguna relación con el Mesías, tienen que tener alguna relación con Jesús. Y es que dice, es ahí cuando dice: esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Pedro ya ha hecho esa transición. Dice la Biblia que el entendimiento fue abierto de ellos. ¿De qué manera fue abierto? Que pudo hacer esta conexión. Y aunque era pescador, Pedro se sabe los salmos. Y el salmo, se sabe los salmos. Y el salmo al que hace mención es el Salmo 41:9. Habla del rey David, pero él se da cuenta, no solo habla del rey David, hablaba de Jesús. Dice Salmo 41:9: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y saben ustedes, dentro de todos los discípulos y la interacción que tuvo el Señor Jesús, solamente a uno que se registre le llama amigo. ¿A quién es? A Judas. Es el único que registra que le dice amigo. Entonces David concuerda y dice: wow,
En otra versión dice el que remoja su pan, ¿no?, en mi sopa. Judas ya lo estaba prefigurando el David. Salmo 109:8 dice: que sean pocos sus años, que otro tome su lugar. Pedro después lo menciona en 2 de Pedro 1:20-21 y dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura, se refiere a los profetas y a los salmos que él entiende que son mesiánicos, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pedro empieza a darle la importancia necesaria a todos los escritos de los profetas, a todos los escritos que ellos tenían hasta ese momento. Y se da cuenta, fueron inspirados por Dios, tienen una utilidad para nosotros hoy. El mismo Señor Jesús en varias ocasiones usaba los salmos para explicar algún punto. Quizá Pedro dice: si el Señor Jesús usó los salmos, usó Deuteronomio, usó Números, usó Levíticos, seguramente nosotros también vamos a ver una conexión entre los escritos del Antiguo, para nosotros el Nuevo Testamento, para ellos no eran sus escritos, con Jesús. Dice Pedro: Judas fue quien guió a los que arrestaron a Jesús. Judas tuvo la desvergüenza de ir al frente del grupo que arrestó a Jesús en el Getsemaní y hasta dio la seña cómo identificarlo. Mateo 26:48 dice: el traidor Judas había acordado con ellos, con los guardias, una señal: sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Por eso ahora hay memes que dicen: ni Judas se atrevió tanto, ¿no? Pero yo creo que no, sí, Judas es un caso aparte. Pedro cree entonces, el Señor Jesús mencionó que habrá una recompensa para nosotros 12, pero Judas ya no está. Entonces tenemos que llenar su lugar. El Salmo dice que otro ocupe su lugar. Verso 17: Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio de predicar el evangelio de su gracia, el ministerio de dar a conocer el mensaje de Jesús, el ministerio de servir. El apostolado es un servicio más que un título. Actualmente hay muchos que les gusta usar títulos de el apóstol, el profeta. Yo creo que continúan ejerciendo una función. Dios continúa manifestándose en algunas ocasiones muy puntuales, pero muchas veces ya es solamente como por querer un título, ¿no? El apóstol, el profeta, ya falta que se pongan arcángel, querubín, ¿no? Pero es un servicio, más que un título, es una actividad, es un llamado. Y Pedro dice: Judas tuvo el privilegio que pocos tuvieron, ser discípulo de Jesús, pero no le sirvió de mucho. Judas estuvo con el maestro, con el mejor maestro que pudo haber. Y Pedro dice: pero no cumplió su ministerio, no le sirvió de mucho. No que tuviera un mal maestro, no podíamos decir eso, no, el maestro no, sino que él no estuvo dispuesto. Pero aquí hay una enseñanza para todos. Podemos formar parte de un ministerio, de una iglesia, y aún así no ser fieles al llamado. Pedro recuerda que el lugar del ministerio de Judas quedó vacante. Fue llamado para ocupar una función, para suplir una función, pero rechazó ese llamado. Verso 18. Continúa Pedro hablando de Judas. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Lucas está informando a Teófilo, porque en la carta anterior, que se llama Lucas, pues no lo incluyó. Ahora, Mateo 27:5 dice:
Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Una vez más, ¿no? Mateo dice se ahorcó, Hechos dice allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron, y que Judas había comprado el terreno, pero aquí en Mateo dice que regresó el dinero. Parecieran dos versiones que se contradicen, pero no necesariamente es así. Judas llega al templo, avienta las monedas de plata. Los sacerdotes saben que es un dinero, unas monedas que se habían usado para una traición, es un dinero sucio, es un dinero impuro de acuerdo a sus leyes. Y con ese mismo terreno compran un terreno, con ese mismo dinero compran el terreno que quizá Judas había apalabrado o había apartado, o en honor a Judas compraron con el dinero que era de Judas, pero que él regresó, compraron en su nombre ese terreno que lo usaban para, lo destinaron para enterrar extranjeros o personas que habían sido delincuentes. Ya sea por el estado de desesperación, Judas llega a la parte alta, era un vallecito, se amarra a un árbol, quizás se reventó la rama, se desanudó el nudo, pero cae de cabeza de acuerdo a Hechos, y dice se reventó y fueron esparcidos sus intestinos. Verso 19: la noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén, y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Campo de sangre. Judas guió a los que arrestaron a Jesús. Judas participó en la traición de Jesús, pero Pedro acusa a todo israelita de crucificar, a todos los israelitas de crucificar a Jesús. Hechos 2:36 dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, no dice Judas, Judas traicionó, pero ustedes crucificaron a este Jesús, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Hechos 1:20. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Salmo 69:25 dice esto: que su casa quede desolada y sus carpas de campañas desiertas. Se busca un sustituto que ocupe el lugar que Judas dejó vacante. Se busca un sustituto no porque haya muerto, sino por su apostasía, sino porque no cumplió el llamado como discípulo. No porque va junto con pegado, pero no es lo mismo. No buscan un nuevo discípulo porque Judas haya muerto, porque cuando muere San Jacobo no buscan otro sustituto, murió y ahí terminó. Buscan porque necesitaban a alguien que ocupara el lugar para cumplir el ministerio de Judas. Dicho de otra manera, Judas no cumplió su ministerio, pero el ministerio que se le había dado a Judas tenía que cumplirse. Dar testimonio de la resurrección de Jesús. Dar testimonio. Entonces, el ministerio que Judas iba a cumplir, él no lo cumplió. Se tiene que cumplir. Porque la causa de Cristo nunca va a quedar truncada por falta de testigos o por falta de personas dispuestas. Lo digo de otra manera: todos nosotros tenemos un llamado particular para cumplir una voluntad de Dios que sirva a su reino. Todos tenemos un llamado para hacer algo que contribuya a su reino. Pero si no lo hacemos, alguien más lo hará. Si el ministerio, el llamado que Dios tiene para que tú lo cumplas, tú no lo cumples, alguien más lo hará. Si tú no cumples tu llamado, alguien más lo hará, pero será en detrimento de tu propio llamado. Porque dice la palabra, por poner un ejemplo sencillo, porque Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la palabra dice
hagamos discípulos. Todos tenemos función en hacer discípulos, un ministerio de ser discípulos. Y quizá te ha pasado que de pronto te enteras que algún compañero de oficina, algún familiar, algún amigo ahora ya es cristiano. Y te dice, ¿sabes qué? Que estoy yendo a la iglesia. Y tú le dices, ¿a poco? Yo también soy cristiano. ¿Y por qué no me habías dicho? Si tú no compartes, alguien más lo va a hacer, pero será una joya menos a tu corona, por decirlo. No sé si así vaya a ser, no sé si así vaya a ser, pero por decirlo de alguna manera, ¿me explico? Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Pero Dios te tenía preparado a ti, donde estás, tu contexto, tu trabajo, tus amigos, tus conocidos. Por alguna razón tú estás ahí en ese contexto, en este momento histórico, en esta situación, quizá con el mismo tipo de problemas, quizá tú ya saliste de uno y él empieza a llegar, y esa es la oportunidad para compartir. Pero si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cada una de las personas que Él va a asegurarse que sean salvas. Pero te habrás perdido, como Judas, de la oportunidad de cumplir el ministerio. No se dice el motivo de la traición de Judas, no se dice por qué lo hizo. Algunos sugieren que Judas, bueno, hasta se hizo una novela de Taylor Catwell, no sé, viejísima, ¿no? Yo Judas. Algunos sugieren que Judas quería presionar a Jesús para que se revelara como el Mesías político. Entonces, como Jesús no se anima, yo lo voy a hacer. A lo mejor cuando se vea atrapado, entonces ahí va a llamar a sus ángeles y va a empezar la revolución, y yo habré contribuido a que Jesús se manifieste como el Mesías que es. Lo que sí se dice de Judas, y el Evangelio de Juan lo sugiere, es que fue motivado por su avaricia y por su maldad. Judas fue nombrado el tesorero de los discípulos. Y se le acusaba de meter la mano en la bolsita del dinero para robar de ahí. Sabemos, algunos dicen, bueno, si alguien iba a traicionar, pues por inocente de Judas. Si no era Judas, iba a ser alguien más. Que fue primero el gallo, el huevo, la gallina. ¿Es culpable o no es culpable Judas? Porque si alguien lo iba a hacer, entonces ¿él qué pudo haber hecho? Y reconocemos que Dios está en el control de la historia. Dios conoce los eventos futuros, pero cada ser humano es responsable por sus decisiones y por sus acciones, porque Dios no es un Dios manipulador, no es un Dios que induzca al mal. Dice Pedro, que otro tome su lugar, que otro ocupe el ministerio que él debió ocupar. La palabra en griego para oficio es episcope, del cual viene episcopal o episcopado, que es supervisión, alguien que supervisa, alguien que vigila. Verso 21. Entonces, continuó Pedro, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. ¿Por qué era necesario que hubiera un discípulo más? ¿Por qué no pudieron continuar siendo 11? Mateo 19:28 dice: Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se refiere a sus discípulos. Entonces cada uno de sus discípulos ocupará uno de esos 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Apocalipsis 21:14 dice: la muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres ¿de qué? De los 12 apóstoles del Cordero. Y no iba a estar Judas Iscariote ahí, ¿no? Entonces buscan a alguien más. Pedro está actuando de forma lógica. Quizá algunos dicen, ¿por qué no esperó a la llenura del Espíritu para empezar a hacer esas cosas? Pero Pedro está actuando de manera lógica, no moral, sino tenemos que ocupar el lugar de Judas. Y empiezan
Judas no dio testimonio de la crucifixión, de la resurrección de Jesús, entonces tienen que nombrar a alguien más. Verso 22. El verso 21 dice: entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras trabajábamos con el Señor Jesús. Verso 22. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Ya sentaron el parámetro, quienes son elegibles para ocupar el puesto de Judas. Alguien que haya estado con nosotros, caminado con nosotros, y haya escuchado al maestro, haya visto cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesús, haya escuchado las instrucciones de Jesús cuando apareció después de su crucifixión y su resurrección por 40 días, alguien que dé testimonio de la resurrección, porque es la piedra angular del cristianismo, es la resurrección. Ahora, alguien que sea testigo, y aquí es un dato interesante. ¿Cuál es la palabra griega para decir testigo? Martis. ¿Les suena a algo? Mártir. La palabra quiere decir literalmente alguien que da testimonio. Testigo. Alguien que da testimonio en un proceso legal o un acontecimiento. ¿Por qué cambió la acepción o el significado a mártir? Porque con el tiempo, principalmente los cristianos dieron testimonio de Cristo hasta la muerte, hasta el derramamiento de sangre. Cuando los cristianos eran asesinados por ser testigos, derramaban su sangre. Desde entonces empezó a asociarse la palabra testigo con sangre. Por eso el significado pasó a mártir, como la conocemos en español, el que sella con su sangre su testimonio. Así fue el cambio. Versos 23 y 25. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Van a elegir a un candidato, oran pidiendo dirección a Dios, pues es él quien conoce los corazones. No pueden elegir a alguien solamente porque les cae bien, o alguien porque sea muy buen administrador, o alguien porque además de todas las características pues habla muy bien. Escoger un apóstol no tenía que ser por sus cualidades, sino por su corazón. ¿Y quién conoce los corazones sino Dios? Ellos por su parte están dispuestos a recibir a aquel que salga elegido. Oran reconociendo que es Dios quien tiene que designar, y después de esto echan suertes, ¿no? Dice el verso 26: entonces echaron suertes, echaron un volado, echaron suertes, y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Una práctica común de la época, echar suertes, agarraban un cuenco, ¿cómo le llaman? Con lo que sirve en el tejate, una jícara o algún recipiente, y metían piedritas donde escribían los nombres o una inicial o una piedrita de cada uno de los elegidos. En este caso fueron 2. Con los requisitos que Pedro dijo, pues fueron filtrando, ¿no? A todas las personas que no cumplían esas características, fueron filtrando y quedaron 2. Metían 2 piedritas, escribían el nombre y giraban la jícara, el cuenco, el recipiente, y la piedrita que saliera, que brincara, esa era la elegida por Dios, de acuerdo a ellos. Porque miren lo que dice Proverbios 16:33. Proverbios 16:33 dice: podremos tirar los dados, ¿pero qué? El Señor decide cómo caen. Entonces, después de este evento no se menciona que ninguna otra decisión la hayan tomado echando suertes. La llegada del Espíritu Santo cambió las cosas. Ahora, nota curiosa, cuando dice muéstranos el corazón, tú conoces cada corazón. El griego, la palabra es cardiognosta, de ahí la palabra cardiología, ¿no?
Judas se ha ido al lugar que le corresponde. Un eufemismo para no decir se ha ido a un destino horrible, ¿no? Echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Matías no se vuelve a mencionar, no aparece después Matías, pero su nombre estará en uno de los tronos o su nombre estará ahí. Pero hay una enseñanza aquí. Matías todo el tiempo estuvo ahí, cumpliendo con su deber, haciendo lo que le pedían que hiciera. Era un desconocido, era uno más de los 70, pero estuvo ahí en una posición inferior, quizá no reconocido, pero por estar ahí, cuando llegó el momento, Dios lo promovió a un lugar de honor. Entonces, donde estemos, hagamos lo mejor que podamos en el ministerio que nos toque estar. Si nos toca el ministerio de poner sillas, el ministerio de hacer aseo, el ministerio de la predicación, el ministerio, porque al fin de cuentas hay siempre un ministerio mayor. Pero donde estemos, hagamos lo mejor con excelencia para el Señor. No sabemos en qué momento Dios nos va a decir: mira, llegó el tiempo, ven, ahora tú vas a estar aquí. Eso fue lo que pasó con Matías. A los que han sido fieles en lo poco, en los mucho se les pondrá. Y después ya no se menciona Matías más. Y ya no se menciona que echen suertes. A partir de ahí el Espíritu Santo empezó a dirigir a los discípulos. Hechos 13:2 dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. No les dijo: saquen otra vez las piedritas y a ver quién no. Ya el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo, porque tengo un trabajo para ellos. Después de ahí, el Espíritu Santo empezó a dirigir las vidas de los apóstoles. Para terminar, los discípulos están orando. Pedro se levanta y dice: necesitamos nombrar a un nuevo apóstol. Pero no puede ser una decisión que tomemos solamente con características humanas, sino o porque me cae bien, sino tiene que ser algo totalmente espiritual. Buscan la dirección de Dios, pero en todo tiempo guardan la unidad. Pedro, inspirado creo yo ya por el Espíritu Santo, da los requisitos, y esos requisitos eliminan a varios: a los improvisados, a los oportunistas, a los que querían ocupar un lugar por ocupar un lugar, y así evita peleas internas o peleas o discusiones como si fuera un consenso político o peleas por espacio de poder, porque todo eso es parte de la humanidad. En cualquier grupo donde va a haber una elección, no falta el que tenga a un discípulo, no falta quien tenga un anhelo diferente. La misión es: seamos testigos de la resurrección de Jesús. Ese es nuestro propósito. Era requisito haber convivido con Jesús. Sigue siendo requisito para el cristiano de hoy convivir con Jesús todos los días. En ocasiones nos preguntamos qué haría Jesús si Jesús estuviera aquí con nosotros. Qué diferente sería nuestra vida si Jesús estuviera con nosotros. La realidad es que está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Está con nosotros. Muchas veces somos nosotros quienes detenemos que Él haga lo que Él desea hacer, al no dedicar el tiempo que sabemos que podemos y debemos dedicarle principalmente a la oración, a las disciplinas espirituales y al estudio de la palabra de Dios. En esa época no se sabe el censo, pero algunos estudios dicen que en esa región había entre 600,000, 2 millones de habitantes. No se sabe la población exacta. Supongamos que hubieran 600,000. 120 hombres y mujeres fueron empoderados. Una minoría. 120 hombres y mujeres
para transformar toda una comunidad, el mundo entero. Transformaron su mundo para Cristo. 120 personas. ¿Cuál fue su secreto? Y aquí podríamos preguntar, ¿qué necesitamos para realizar la gran comisión? ¿Qué necesitamos para cumplir con el llamado que Dios nos da de manera particular a cada uno aquí, en este agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2025, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en mi trabajo, en mi empresa? ¿Qué necesito para cumplir la gran comisión en el lugar y la hora que Dios me ha colocado? La respuesta sigue siendo la misma. ¿Qué necesitaban sus discípulos? El poder del Espíritu Santo. Creo que si nos quedamos con esta enseñanza es suficiente. No cabe duda, necesitamos buscar más de Dios. En lo personal, cada uno, en su tiempo devocional, en tus ratos libres. La verdad es que tenemos tanto distractor. TikTok está a un deslizar de dedo. Netflix a 4 apretones de pantalla. Hay muchos distractores y hay muchas actividades urgentes, hay muchas cosas, hay trabajo, hay pendientes, hay cuotas que cubrir, hay pagos por pagar, valga la redundancia. Y en ocasiones nos distraen de lo que es importante. 7 días estuvieron orando, esperando el cumplimiento de la promesa. La próxima semana veremos ese evento. Y fue suficiente para transformar la historia. ¿Qué pasaría si como iglesia somos 3, 6, 9, 12, 15, como 20 aquí? Si 120 transformaron a 600,000, ¿cuántos podremos transformar? 20. Busquemos la dirección de Dios. ¿Por qué no terminamos y con un tiempo de oración, pero cada uno en su lugar, diciéndole: Señor, no sé cuál es mi ministerio, no sé cómo puedo, no sé cuál es el llamado que tienes para mí. Pregúntaselo a Dios. Dile: Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi contribución al reino? No tiene que ser algo espectacular. Quien bautizó a Saulo se menciona solamente en ese evento, pero Saulo el bautizado, quizá tú vas a compartirle a alguien que Dios ya ha apartado para una misión importante. Quizá es un sobrinito tuyo, un hijo, quien Dios va a levantar para transformar a su generación. Quizá es un empleado que va a llegar en un momento de necesidad y tú le vas a compartir. Quizá es un alumno, o quizá Dios te va a llenar de su espíritu y Dios te va a usar para orar por milagros, profecía, señales, prodigios, liberación. Quizá Dios te quiere usar para que tú ores por las personas y te va a dar una fe tan grande que cuando ores por ellos sanen. Quizá te va a dar una percepción del mundo espiritual para animar, para exhortar en amor.
Dios quiere seguir manifestándose. Dile: Señor, úsame. No quiero pasar el resto de mi vida de una manera desapercibida en el reino espiritual. No quiero llegar a mis últimos días y haber ocupado tanto tiempo en otras cosas y no en lo eterno. Señor, porque se trata de ti, con todo y las limitaciones que yo creo que tengo, o las que sé que tengo, porque no se trata de mí. Espíritu Santo, a veces nos da miedo pedirte o que nos uses, y a veces eso nos detiene. Pero Padre, hoy tú conoces nuestro más profundo temor, tú conoces nuestro pensamiento más profundo, Señor. Espíritu Santo, úsanos como individuos y como iglesia. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer con nosotros. Nos rendimos a ti, cada día nos rendimos, Señor. Nos distraemos tan fácil. Cuando hay un llamado, la mies está lista, la mies es mucha y hay pocos obreros. Señor, úsanos, y que a través de nuestra vida tu Espíritu haga lo que desea hacer. No pondremos límites, ni nuestro contexto, ni nuestro paradigma. Haz lo que quieras hacer, solamente, Señor, que venga de ti. No queremos nada que sea producto de nuestra emoción, de nuestra imaginación, nada de nosotros, Señor. Todo que sea de ti, todo lo que tú quieras, todo lo que tú tengas, Espíritu Santo, para nosotros, todo lo queremos. Toma tú la supremacía, toma tú la exclusividad de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estos tiempos, y que el día de hoy, Señor, haya milagros, tengan sueños que vengan de ti, revelación que venga de ti, confirmación, Señor, de tu llamado, de tu propósito. Que en estos días cada uno de tus hijos, de tus hijas, mi Dios, sepa y se entregue como un niño que cree en su papá, que se aviente en sus brazos sabiendo que Él lo recibirá. Así nos lanzamos, Señor. Haz con nosotros lo que tú desees hacer. Úsanos para tu gloria, para tu honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.